apóstol Pablo a los romanos. Este es el mensaje número 31. Usted puede ir, si alguna persona no ha podido ver toda la serie, puede ir a nuestro canal que tenemos en YouTube y usted puede ir a la lista de reproducciones. Ahí están todos los mensajes que estamos subiendo cada vez que predicamos. Nosotros estamos, hermanos, en el capítulo número 7, comenzamos a ver el capítulo número 7. Y el apóstol Pablo, después de hablar del pecado, después de hablar, hermanos, de que la única manera de poder ser perdonados del pecado es por medio de la fe, que la única manera de justificarnos es por la fe, no hay otra manera. Y entonces él ha hablado acerca de esa justificación en Cristo Jesús. Pero después él tiene que entrar a hablar acerca de la vida nueva. Y por eso habló en el capítulo 6, veíamos todo acerca de cómo el pecado ha sido derrotado. Y cómo ahora nosotros, hermanos, aunque no somos libres del pecado todavía, pero somos libres del poder del pecado. Es decir, el hombre inconverso, el hombre que no tiene a Dios, él es esclavo del pecado. Pero los creyentes, los cristianos, como usted, como yo, que hemos sido regenerados, el pecado ya no tiene ningún poder en nosotros, aunque eventualmente podamos pecar. Esa es la gran diferencia. Además de que obviamente somos hijos de Dios, somos salvos. Pero luego en el capítulo 7, el apóstol Pablo entra a hablar acerca de su experiencia que ha tenido precisamente con el pecado. Y comenzamos esos 8 días a mirar cómo estamos muertos a la ley para ser de Cristo, pero hablábamos de qué significa esa muerte a la ley. Y ahora va a ampliar un poco más acerca de eso para evitar aquellas confusiones que fácilmente se presentan cuando se presentan estos temas de la justificación por la sola fe. Cuando se habla de la salvación por la sola gracia, siempre las personas tienden a irse a dos extremos. Uno, el legalismo, que precisamente el apóstol Pablo tiene que atacar fuertemente en las regiones de Galacia y Gálatas. Es uno de los primeros libros que se escriben y se levanta precisamente porque había un legalismo allí, y precisamente en los romanos también había cierto legalismo. ¿Qué legalismo? Viene de ley, es decir, donde las personas dicen: está bien, Cristo murió por nosotros, pero además, para poder ser salvo y para poder mantener mi salvación, yo debo guardar la ley, yo debo conservar la ley. Entonces muchas personas lo que hacen ahora en el Evangelio es luchar y esforzarse para guardar la salvación, pensando que de esta manera no la van a perder, y que si no se esfuerzan, y que si no cumplen la ley, que si no la guardan, y que si no tienen ciertos ritos, van a perder la salvación. Eso se llama legalismo, porque es confianza otra vez en el esfuerzo del hombre, lo que el hombre hace. Pero está el otro extremo, que es el que vamos a atacar esta noche, y es el extremo del antinomianismo. Y como lo hemos explicado acá, la palabra anti es no, nomos de ley, es decir, no la ley. Y el apóstol Pablo lo ha venido tratando ya. Recuerden que él veíamos nosotros cuando termina el capítulo 5 y comienza el capítulo 6, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces dice: ¿entonces qué? ¿Pecaremos? Porque como vamos a pecar para que haya más gracia. Entonces hay un cierto grupo de personas que no sé si llamarles cristianos, creo que no, pero dicen: el Señor Jesús nos dio tanta gracia que prácticamente mientras más pequemos, pues nos va a dar más gracia. Y es esa persona, gente que dice: ya no importa si peco, porque el Señor ya me dio la gracia. Y entonces, en el mismo Romanos, el capítulo 6, versículo 15, veíamos cómo Pablo vuelve y dice: ¿entonces qué? Porque él viene hablando de que el creyente ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces inmediatamente algunos van a decir: ah, claro, como ya no estamos bajo la ley ya no tiene ningún poder en mí, yo me he librado de la ley. Y Pablo tiene que entrar, a ver, porque como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces ¿qué? ¿Pecamos? Y hermano, piensa en esto. Cuando dice
ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice Pablo, entonces que pecamos. ¿Y qué es pecado? Quebrantar la ley. Es decir, como ya no estoy bajo la ley, entonces ahora yo puedo quebrantar la ley. Es decir, ya no necesito someterme a la ley, ya no necesito obedecer la ley, ya no importa porque estoy bajo la gracia. Pablo dice, de ninguna manera. Y precisamente esa parte antinomiana es la que el apóstol va a atacar acá, y el título que le he dado hoy es La ley y el pecado. Hace 8 días veíamos Romanos capítulo 7 del 1 al 6, veíamos muertos a la ley para ser de Cristo, veíamos que no se puede ignorar el enseñoreamiento de la ley, veíamos la analogía del matrimonio. La mujer está sujeta por la ley al marido hasta que éste muere, ella queda libre de esa ley. Veíamos luego la aplicación a la analogía. De la misma manera, nosotros ahora estábamos esclavos de la ley, pero ahora hemos sido libres de la ley para ser de Cristo. Y veíamos la última parte, que ahora servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Pero otra vez, al malentender eso que Pablo está diciendo, entonces la gente va a decir, oh, chévere, es decir, si yo ya he muerto a la ley y ahora soy de Cristo, yo no necesito la ley. Y si alguien sigue de pronto lo que yo publico a veces en el Facebook, he tenido esta semana algo con alguien ahí que le dicen a uno ignorante, le dicen a uno de todo, que porque uno ya, o sea, si Cristo ya perdonó todos mis pecados, yo no necesito guardar la ley. Hasta me dicen que yo estoy en el antiguo pacto. Lamentablemente la gente no entiende. La gente no entiende que el antiguo pacto, hermanos, era una revelación que se iba dando de una manera progresiva, y que el nuevo pacto es el cumplimiento, que no, en un sentido, hermanos, no hay dos testamentos, la Biblia es una sola. Hablamos de dos testamentos, pero porque hay uno antiguo hasta que vino Cristo. Hablamos de dos testamentos porque el Antiguo Testamento era la profecía de que Cristo iba a venir, y el Nuevo Testamento es que Cristo ya vino. Pero es un solo paquete. No es que yo soy, no, ya no soy del Antiguo Testamento, soy del Nuevo, ya no soy del Antiguo Pacto, soy del Nuevo Pacto. Entonces, con esa mala interpretación quieren decir que el Antiguo Testamento está obsoleto. Y si usted viera, hermano, las riquezas que encontramos en el Antiguo Testamento. Bien, vamos a lo de esta noche, capítulo 7, versículo 7 hasta el 13 de Romanos, y el tema es la ley y el pecado. Voy a leer y luego tengo 4 puntos que voy a tratar. Dice así la Escritura, Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Años atrás yo leía esto y no entendía ni jota. Tampoco creo que entienda mucho hoy, pero Dios nos ha dado la gracia en un poquito. Lo primero que vamos a ver esta noche es que el pecado se conoce por la ley. El pecado se conoce por la ley. En otras palabras, si no hubiera ley, no se conocería el pecado. Y es lo que vamos a ver en los versículos 7 y 8. Va a leerlo otra vez. ¿Qué diremos pues? Recuerda que Pablo viene hablando, ¿no? Ya estaba hablando de la analogía del matrimonio. Ya no somos de la ley, ahora somos de Cristo.
ya no servimos al régimen viejo de la letra, sino al régimen nuevo del espíritu. Y cualquier persona cuando lea así, oh, ya no estamos bajo la ley. Y obviamente la gente pensará eso. Hace 8 días lo dejé claro qué es lo que eso significa. No voy a repetir eso, si alguien puede ir a verlo otra vez. Pero como Pablo dice, ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra, sino ahora bajo el régimen nuevo del espíritu. Entonces inmediatamente Pablo tiene pendiente de que se va a levantar un objetor, una persona que le va a objetar. Siempre va a haber un opositor. Entonces él inmediatamente como que interactúa con él. Y entonces dice versículo 7. Si ya no estamos entonces bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen nuevo del espíritu, ¿qué diremos pues? O alguien dirá entonces, la ley es pecado. ¿Para qué yo voy a guardar la ley si ella es pecado? ¿Ve? Ya no quiero saber nada de la ley porque eso es pecado. ¿Qué diremos entonces? Si es así lo que venimos hablando, la ley es pecado, inmediatamente en ninguna manera. Y dijimos que esta palabra en ninguna manera para nosotros puede ser 1000 veces no. Un tajante no. ¿Cómo así que entonces la ley se va a convertir para nosotros en algo pecaminoso? No. Para nada. Pero luego dice, pero entonces me viene a hablar, pero hay un asunto acá y es que el pecado se reconoce solamente por la ley. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Hermano, aquí el apóstol Pablo está tratando de mostrar que él vivió en un tiempo sin la ley. Y él, por vivir en un tiempo sin la ley, él no se consideró pecador. Como a usted y a mí nos pasaba. Cuando usted no iba a la iglesia, usted vivía igual que el mundo afuera, impío. Usted pecaba igual que ellos. Usted no sentía nada. Usted decía, ¿pecador yo cuál? Usted decía, pecador el que mata, pecador el que roba, pecador el que adultera. ¿Yo? Pero luego Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, cuando Dios por su gracia me permite conocer la ley, es ahí que me doy cuenta que soy pecador. Y la única manera de mostrarle a este mundo de que es pecador y que ha ofendido a Dios es cuando le presentamos la palabra de Dios. Por eso el cristiano que no lee la palabra de Dios no se da cuenta cuán santo es Dios y no se da cuenta cuán pecador es. Y por eso vive su vida mediocre. Cada vez que tú y yo nos enfrentamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que nos habla de la santidad de Dios, pero nos habla también de nuestro pecado. Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y pone un ejemplo, porque tampoco conociera la codicia. Y aquí nos manda para el mandamiento número 10, que ahora lo vamos a leer. Si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, ¿cómo Pablo se dio cuenta que es un codicioso? Pablo codiciaba, pero él no se dio cuenta que era codicioso hasta que miró la ley de Dios y encontró, no codiciarás, y él se... ¿Cómo así? Y cuando meditó en esa palabra se dio cuenta que él era codicioso. Entonces yo no conocí la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Luego dice, más el pecado. Ya, la ley me mostró el pecado, ya. La ley, yo cuando la miro me doy cuenta que soy pecador. Y ese pecado, tomando ocasión por el mandamiento o tomando ocasión por la ley que me está diciendo que soy pecador, produjo en mí toda codicia. Es decir, mientras más veo la ley, más veo que soy codicioso. Por eso muchas veces les he dicho, hermano, aquí hay una luz más o menos ahí porque esas lamparitas... Yo aquí de pronto tiene algo y usted no lo ve muy bien, pero llévelo allá, donde está esa lamparita. Y si quiere verlo mejor, traigamos una lámpara más potente. Es decir, a mayor luz, mayor claridad para ver el defecto. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. El pecado, tomando ocasión por la ley o por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Es decir, me hizo... No es que la ley hizo a Pablo más codicioso, hermano. La ley le mostró cuán codicioso era Pablo. ¿Ve la diferencia? Porque algunos van a acusar, no, si Pablo dice que la ley fue la que lo hizo ser más pecador, pues yo no necesito la ley.
No. La ley fue la que mostró que Pablo era más pecador de lo que él pensaba. Eso es lo que mucha gente se aterra y yo también me asusto. Muchas personas llegan a la iglesia aquí inicialmente y dicen, uy, pero ¿cómo así? Lo que el pastor está hablando, uy, pero ¿cómo así? Porque se están mirando, porque, hermano, cuando uno presenta la palabra de Dios libremente, la palabra de Dios va a mostrar el corazón del hombre. Cuando tú llegas a la palabra de Dios y la estudias, ella te va a mostrar cuán pecador eres. Porque hoy día no hay pecadores en las iglesias y se creen santurrones, porque la palabra de Dios no está siendo expuesta. Es lo que Pablo está diciendo acá. Tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, es decir, me mostró lo codicioso que soy. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Cómo estábamos nosotros? Dice que estamos muertos en delitos y pecados. Es decir, mientras la ley no se manifieste para alumbrar nuestro pecado pasa desapercibido. Ahora déjeme le leo brevemente la Nueva Versión Internacional. Ya traté de explicar, aunque ahorita me ahondo un poco. ¿Qué concluiremos? Dice la Nueva Versión Internacional. ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. ¿Ve que es más claro? Por ejemplo, nunca habría sabido yo que es codiciar si la ley no dijera, no hubiera dicho, no codiciéis. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporciona el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y miren lo que dice el comentarista William Hendrickson. Dice, el apóstol ha hecho varias afirmaciones que podrían llevar a algunas cabezas huecas a creer que la ley misma era algo pecaminoso. Yo voy a decir algo muy fuerte acá, pero todo antinomiano está aquí, como dice Hendrickson, su cabeza es hueca. Todo aquel que rechaza la ley, todo aquel que está en contra de la ley, todo aquel que dice que porque está en la gracia ya no debe guardar la ley, es una cabeza hueca. Así lo dice Hendrickson y estoy de acuerdo con él. Es decir, se conoce el pecado por la ley escrita. Dado que las conciencias encallecidas de algunos no pueden ver su pecado en su conciencia. Cuando Pablo está diciendo acá que yo no conocí el pecado sino por la ley, está hablando de la ley de Moisés, la ley mosaica, que inclusive los judíos tenían en diferentes estándares, como en 3, sumaban todo y encontraron 613 regulaciones. Entonces miraban toda esa lista de preceptos, de normas, de leyes y 613 regulaciones. Y esas 613 regulaciones estaban ahí mostrando cuán pecador eran, pero también cuán imposibilidad estaba para cumplir la ley. Pero recuerde que habíamos dicho, y Romanos 2, cuando pasamos por ahí, dijimos, bueno, hay personas que no tienen la ley, los judíos sabían, pero se habían encallecido, pero otras personas que no tienen la ley escrita, que es a la que Pablo está aludiendo aquí, hay una ley, dijo Pablo, que está escrita en la mente y en el corazón de todos los hombres. Dice que los cielos hablan de Dios, la creación habla de que hay un Dios. Entonces las personas deberían venir ante Dios aunque no tuvieran una ley escrita. Sin embargo, sus conciencias se han encallecido y no pueden ver el pecado de sus vidas. Parecido a lo que dice Tito 1:15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando hay mentes, cuando hay conciencias corrompidas, así la ley esté ahí, no lo van a poder ver, no van a poder ver su pecado. Así Dios hable a través de la naturaleza, no van a ver cuán pecadores son. Primera de Timoteo 4:2, cuando está hablando de los falsos profetas, dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Sabía usted, hermanos, que los falsos pastores, hoy día hay apóstoles y profetas
La Biblia no apoya a los apóstoles y a los profetas porque no lo hay, no lo existen. Y si hay un apóstol y un profeta son falsos. Pero ¿sabía usted que estas personas, sus conciencias están cauterizadas? Porque cuando leen la Escritura, ellos usan la Escritura, no la leen para ver su pecado, no la leen para mostrarle el pecado a la congregación, sino que ellos sacan textos de la Biblia para manipular al pueblo y ver cómo le sacan provecho. Es decir, los mismos pastores pecan como el pueblo, como todo el mundo, pero no lo ven porque no pueden abrir la Escritura porque su conciencia está encallecida. Pablo dice, yo pude ver por la ley, pude ver mi pecado. Ahora, yo pensaba, si alguien dice que es cristiano, que ya fue perdonado de todos sus pecados, que ha sido justificado por la gracia de Dios, y coge la ley y la deja a un lado, y ya no quiere mirar la ley, ¿cómo él va a mirarse de ahí en adelante? Él va a estar cauterizado porque entonces no se va a ver cuán pecador es y no va a haber en él necesidad de la santificación. Entonces él va a vivir como cualquier impío con una falsa conciencia cauterizada de que él es salvo. La Biblia no me enseña así. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Dice que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. El creyente verdadero va a vivir en una vida nueva, y para vivir en esa vida nueva necesita diariamente la ley de Dios, que le va a mostrar cuán pecador sigue siendo y cuán necesidad tiene de Dios. Pero si anulamos la ley, ¿con qué nos quedamos entonces? ¿Cómo Dios va a mostrar cuán pecadores somos? Dice Hendrickson, sigue diciendo, el comentarista William Hendrickson sigue diciendo, por naturaleza la gente solo tiene una velada noción de su pecaminosidad, velada noción de que es pecador. Eso sí es cierto, que con frecuencia la gente tiene conciencia profunda de la culpa del otro. A veces hasta llegan a reprender al otro mientras cometen ellos mismos el mismo pecado que condenan. Es decir, esa conciencia cauterizada les sirve para ver la ley, y en la ley ven el pecado de los demás, pero no pueden ver su propio pecado. ¿Sabe quién es ese? Un fariseo legalista. Hermano, le voy a decir algo y no se me vaya a enojar. La próxima vez que usted esté ahí sentado y estemos leyendo la palabra y esté escuchando un mensaje y a usted se le pase por su cabecita, esto fue para Julano, arrepiéntase porque eso es para usted. A veces, si hubiera estado Julano de tal aquí, el mensaje es para usted, el mensaje es para mí. No es para el que no vino, o no es para el que está a mi lado. Porque paso a ser un fariseo. Dice acá, sigue diciendo Hendrickson, por naturaleza la gente solo tiene una velada noción de su pecaminosidad. Eso sí es cierto, que con frecuencia la gente tiene conciencia profunda de la culpa del otro. A veces hasta llegan a reprender al otro mientras cometen ellos el mismo pecado que condenan. Esto es impresionante. Ahora, una persona como el apóstol Pablo, que ha sido regenerada, podrá darse cuenta cuán pecador es a medida que conoce la ley, que va conociendo la palabra de Dios. Pablo pudo llegar a esa comprensión, a la gravedad de su pecado. Por eso él habla de esa codicia que tuvo y toca allí el 10º mandamiento. En Éxodo 20:17 nos habla de ese 10º mandamiento, el cual Pablo mira con mucho cuidado. Él solamente mío, porque una cosa es decir, la Biblia dice no codiciarás, pero otra cosa es venir. Pablo tal vez decía, sí, yo no debo codiciar, pero otra cosa es venir al mandamiento. Mire el versículo 17, Éxodo 20:17,
Y yo quiero meterme como en el apóstol Pablo para ver el que estaba mirando. Y dice el verso así: no codiciarás la casa de tu prójimo. Tal vez él comenzó a pensar, yo no debo codiciar. ¿Y qué es codiciar? Un deseo por querer tener lo que el prójimo tiene. Eso que él tiene lo quiero para mí. Luego dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y él está pensando, uy, la casa de mi prójimo, ahora está la mujer de mi prójimo, ni su siervo, no codiciarás el siervo de tu prójimo, ni su criada, no vas a codiciar la criada que tiene tu prójimo, ni su buey, cuidado con codiciar ese buey porque los suyos están malitos, ni su asno, cuidado con codiciar ese asno porque tal vez usted no tiene uno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando él se mete en ese mandamiento dice, uy, yo soy un codicioso entonces. Yo pensé que la codicia era algo por allá, pero cuando miro cada detalle me doy cuenta que yo he codiciado, y solamente me di cuenta cuán codicioso era cuando me metí a observar la ley de Dios. Tenemos los 10 mandamientos, hermano, y muchas veces tú y yo ni los miramos, o así los tengamos de memoria, hermano. Coger cada mandamiento y tratar de ampliarlo, usted se va a dar cuenta, hermanos, cuán pecadores somos. Y eso que tocó uno nomás, ¿qué tal coger uno por uno? Cogió el último. Hablando del uso de la ley, el comentarista Douglas Moo dijo lo siguiente. Él dice, Pablo anticipa una objeción clave a su exposición del Evangelio, puesto que en los versículos como el Romanos 5:20 o el 7:5 parece implicar que la ley es un ente perverso. Sin embargo, si este fuera realmente su punto de vista, el apóstol perdería cualquier derecho a afirmar que el Evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento, como hicieron más adelante algunos gnósticos. Impresionante, porque esto ya lo han hecho. El Antiguo Testamento sería cercenado o cortado del Nuevo, y el Dios de Israel separado del Dios de Jesucristo. En lugar de ser su cumplimiento, el Evangelio se constituiría en sustituto del Antiguo Testamento. Es decir, lo que él está diciendo es, aquellos que son antinomianos, aquellos que tienen en poco la ley, aquellos que no les interesa la ley, estoy hablando de la ley moral de Dios, no les interesa, están cortando y dividiendo el antiguo pacto del nuevo pacto. Están diciendo que una cosa eran las promesas para el Mesías y otra cosa era ya el Mesías. No, hermano, la Biblia es una sola, es un conglomerado de Dios. Toda la palabra de Dios es una sola y no se puede cortar. Por eso, hermano, la ley, nosotros tenemos esto, en teología se maneja esto. Si bien es cierto que en el antiguo pacto se habló mucho de la ley, pero la ley nunca estuvo sin la gracia de Dios. Y si bien es cierto que en el Nuevo Testamento se habla mucho de la gracia de Dios, la gracia no puede estar sin la ley de Dios. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. En el Antiguo Testamento la gracia siempre estuvo a pesar de que se manifestó la ley, y en el Nuevo Pacto la ley está a pesar de que vemos mayormente la manifestación de la gracia de Dios. Entonces eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Entonces el problema, hermanos, no es la ley, sino el corazón pecaminoso. Ese es el problema. Porque, la ley es pecado. No, la ley no es pecado. Y ahora vamos a ver que lo contrario es pura. La ley no es el problema es el corazón del hombre, que es el pecador. La ley mosaica le ayudó a entender al apóstol Pablo claramente la extensión y la seriedad de su pecado, como lo acabamos de ver. Gracias a la ley se dio cuenta el apóstol Pablo del pecado. Sin ella no sabría cuán pecador era. Por eso dice que sin la ley el pecado está muerto. O como dice Romanos 5:13, que ya lo hemos visto, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Donde no hay ley no se inculpa de
el pecado. Y traigo a colación donde no hay ley. Usted sabe lo que pasó aquí, ¿no? Dos meses de revuelta, de paro. ¿Qué pasó con la policía y qué pasó con el ejército? Casi nos acaban con Cali. Y aquí todos salían a la calle haciendo lo que les daba la gana, porque no hay una ley. Los motociclistas, yo sé que aquí hay motociclistas, pero se pasaban los semáforos en rojo, hacían lo que querían, porque no había ley. No había quien parara a un motociclista para pedirle papeles, para pedirle todo, entonces ellos hacían lo que se les daba la gana. ¿O no? Hubo no sé cuánto tiempo de disturbio, todavía quedan rezagos de eso. Es impresionante, pero uno sale a la calle y pareciera que la gente sale a llevarse a todo el mundo por delante. Después de eso, la sociedad entró en conflicto. ¿Por qué? Porque todo el mundo entraba y atracaba y robaba y hacía lo que sea y se volvió una inseguridad tan terrible. Porque donde no hay ley, cada uno hace lo que se le da la gana. ¿Usted se imagina, hermanos, que el Señor nos salvó a nosotros y nos dejó aquí en esta tierra esperando su regreso y entonces sin ninguna ley? Imagínense, ¿qué sería de la iglesia? Dios tiene que tener un estándar, hermano, para ponernos freno a nosotros. Tú y yo somos santos y tú y yo no somos como el mundo porque tenemos una ley que el Señor nos ha dejado. Romanos 3:20 lo habíamos visto, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Número 2, la ley produce el pecado para muerte. Una manera de decir que la ley produce el pecado no es que la ley sea la que lo produce, sino más bien que la ley es la que revela cuán pecador es el hombre. Y al revelar cuán pecador es el hombre, ahora le va a mostrar que ese pecado le lleva a la muerte. Hermano, Dios es muy santo, Dios es muy sabio. Dios tuvo que permitir su ley que alumbrara el corazón del hombre para que el hombre se diera cuenta cuán pecador es y sabiendo el pecado se diera cuenta que la consecuencia de ese pecado es la muerte. Y entonces el hombre gimiera, y entonces ¿cómo soy libre de la muerte? Ahí está la solución, que es Jesucristo. Qué sabiduría la de Dios. Por eso, hermanos, no tenga miedo predicar el evangelio con la ley. Es la única manera. Pero si comenzamos a predicar que, ay, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios te quiere prosperar, Dios te sana, Dios te no sé qué, y le presenta todo eso, hermano, olvídese que así no, nadie se va a venir a Cristo, nadie va a ser regenerado, nadie va a ser salvo. Háblele de su condición pecaminosa que está ahí como un enemigo de Dios, porque el que no es regenerado, el que no ha nacido de nuevo, es un enemigo de Dios y va para el infierno. A menos que venga la palabra de Dios, se dé cuenta cuán pecador es y se arrepienta de su pecado y corra buscando una solución. Entonces la ley produce el pecado para muerte, versículos 9 al 11. Romanos 7:9 dice: y yo sin ley, dice el apóstol Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Por eso al comienzo yo decía, ¿no? Y aquí lo ratifica, Pablo vivió en un tiempo sin la ley, pero venido el mandamiento, no importa, póngale ley si quiere, venida la ley, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, es lo que estoy diciendo. Cuando la ley vino a Pablo, dijo, el pecado que había en mí revivió, es decir, lo despertó. Yo pude ver cuán pecador era y entonces me di cuenta que yo estaba muerto. Eso me llevó a la muerte. Yo morí y hallé que el mismo mandamiento o la misma ley que era para vida, porque ahora vamos a mirar unos textos que la ley era para vida, el mismo mandamiento o la misma ley que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. No, la acción internacional. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Aquí hay varias cosas. Primero, Pablo habla de su muerte al conocer el pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. A Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, toda persona que comete pecado, y todos
cometemos un pecado, la paga o las consecuencias son la muerte. Por eso dice, cuando yo vi el pecado me di cuenta que estaba muerto. Pablo habla de la ley que era para vida al cumplirse perfectamente, es decir, Dios deja la ley y Él dice, quien la cumpla vivirá por ella. Y algunos pasajes, uno sería Levítico 18:5, que es los que Él toma. Levítico 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos, aquí está hablando Dios, y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos yo Jehová. Note, mis estatutos y mis ordenanzas, quien los haga o quien los obedezca, vivirá por ellos. Yo sé que se levanta el antinomio a decir, pero ¿quién los puede cumplir? Bueno, pero el Señor dijo que si alguien cumplía la ley, le daba vida. Ahora, el punto es que verdad, nadie los puede cumplir. Como nadie los pudo cumplir, sí, porque alguien me preguntaba esta semana, ¿cumplió usted la ley? Yo no la podía cumplir antes de ser regenerado. Ahora que soy regenerado, Dios me habilitó para poderla cumplir, pero no la puedo cumplir perfectamente. Nadie la puede cumplir perfectamente, obviamente. Pablo toma a Levítico 18:5 y en Romanos 10:5 dice lo siguiente, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hermano, la ley no era mala, la ley era rígida, la ley tenía una rigidez, es decir, si una persona podía guardar la ley perfectamente, vivía. Por eso, hermanos, yo lo hice obviamente, si usted también lo hizo, tomar Deuteronomio 28, del 1 al 14, como 3 veces aparece, si guardares perfectamente la ley de Dios, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, estarás arriba y no abajo, el Señor te abrirá el cielo, ¿no? Pero 3 veces aparece en esos versículos, del 1 al 14, Deuteronomio 28, si guardares la ley. Claro, tú y yo no veíamos eso y decíamos que nosotros somos cabeza, no cola, estamos arriba, no abajo, tal. Pero nunca nos atrevimos a leer Deuteronomio 28, 15 al 68, que es más largo. Porque ahí está, y si no lo obedeces, maldito al entrar, maldito al salir. En vez de estar arriba, estarás abajo, en vez de ser cabeza, serás cola. Y aparece todo eso, pero a ti y a mí no nos enseñaron eso. Nos enseñaron a orar y yo me volví experto en orar, Deuteronomio 18 y 1 al 14, pero ahí paraba. Pero no solo yo sé que usted también lo hizo. Hermanos, nosotros no podíamos cumplir la ley de Dios y le reclamamos a Dios ser cabeza. No podíamos cumplir la ley de Dios y decíamos, Señor, yo no soy cola, yo estoy arriba. Jehová abre su tesoro el cielo y derrama bendición hasta que sobreabunde. Hermano, tú y yo estábamos, eran malditos, pero reclamando bendiciones. Por eso la teoría de la prosperidad no tiene sentido. Toda aquella gente que comienza positivismo no tiene ningún sentido. Todas esas iglesias que hay ahora por ahí, todos los pocos pastores que hay hablando de positivismo, hablando de todo esto, no tiene ningún sentido, porque no pueden guardar la ley, están malditos, como tú y yo estábamos. ¿Quién es el único que nos pudo liberar de la ley? Jesucristo, la cruz de Cristo y nada más. En Gálatas 3:12 el apóstol Pablo dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cuando dice así es porque realmente era así, Dios había dictaminado, si alguien guarda la ley va a vivir. Hermano, el mismo apóstol Pablo pensó en un tiempo que él guardaba la ley y que él estaba bendecido, como tú y yo. Tú y yo pensábamos que éramos justos, que no éramos tan malos y que Dios de alguna manera nos iba a bendecir. Como hay mucha gente, eso es lo que piensa, creen que son buenos y por eso Dios nos va a bendecir. Creen que porque oran, creen que porque ayunan, creen que porque dan para la obra, creen que porque se congregan eventualmente, entonces Dios está obligado a bendecirlos. No, Dios no bendice a ninguno por lo que haga, solamente no bendice por lo que hizo Jesucristo y no más. Pero la gente está mal enseñada.
La ley que era para dar vida, dice Pablo, produjo en él muerte por su incumplimiento, porque él se dio cuenta que la incumplió, y al incumplirla, entonces dice, la ley me mató. Por eso cuando Pablo supo, Isaías 64:6, que se lo leo, si bien no, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cuando Pablo supo eso, entonces él escribe Filipenses 3:6-9, que se lo quiero leer. Filipenses 3:6 dice así: en cuanto a celo, Pablo está hablando, perseguidor de la iglesia. Ahora note acá, en cuanto a la justicia que es en la ley, o que es por la ley, irreprensible. Pablo se creía que él guardaba la ley de una manera irreprensible, porque el problema que cometió Pablo era que él miraba a los demás y se veía mejor. Él no miró la ley. El error más grande que tú y yo cometemos es compararnos con otro hermano. Como alguien dijo, ¿por qué no se compara con Jesús? O compárese con la palabra de Dios, que ella sí le va a decir quién eres, quién soy. Por eso Pablo dice aquí, mira, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ahora mira lo que dice, pero ese pero lo cambia todo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual otra vez lo he perdido todo y lo tengo por basura. Es decir, Pablo confiaba en sí mismo, en su conducta, en su comportamiento, pero cuando se dio cuenta que la ley le hablaba, que era pecador, dijo, esto no me sirve de nada. Es decir, lo que yo hago no me sirve de nada. Hermano, tú y yo oramos por la gracia de Dios, pero Dios no está obligado a responder tu oración. Si Él quiere, lo hace. Él lo ha prometido, claro, pero oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, y Él es el que decide responder nuestras oraciones. Sigue diciendo Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora nota el versículo 9, que para mí fue muy clave tiempo atrás. Y todo lo tengo por basura, lo he botado, la comienza en mí mismo. Pero ¿qué quiero? Quiero ser hallado en Él, es decir, en Cristo. ¿Pero cómo? No teniendo mi propia justicia que es por la ley. Recuerden que el versículo 6 dice, la justicia que es, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Es decir, hay una justicia que es por la ley. ¿Cuál es esa? Si usted cumple la ley perfectamente, usted puede ser justo delante de Dios. Pablo no es que fue justo, Pablo se creía justo. Hoy día hay muchos pastores que se creen casi Dios. Hermano, hay pastores hoy día que no se ven su pecado. Hermano, temblemos delante de Dios cuando pase un día, usted llegue antes de acostarse y no tenga de qué arrepentirse, porque usted se mire y dice, Señor, hoy no pequé. Tiemble. ¿Sabe qué le contestaría yo? Usted no leyó hoy la palabra de Dios. Porque todos los días pecamos a cada rato. Pablo dice, en la justicia que es por la ley, me considera irreprensible. Pero el versículo 9, pero ahora todo lo boté por basura y ahora yo quiero ser hallado en Él. Escuche, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, ya no quiero eso, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, ¿cómo yo soy justo? Por la fe que es de Dios a través de Cristo. No hay otra manera. ¿Cómo yo soy salvo? Por la fe en la obra de Cristo. Así soy salvo. ¿Cuál es la diferencia entre las religiones y el cristianismo falso de hoy día? Que creen que para ser salvo depende de ellos. Y le voy a decir esto. Hay mucho cristiano hoy día que dicen que ellos son salvos porque hicieron una oración. Que ellos son salvos porque depositaron la fe en Cristo.
Aunque la Biblia dice que somos salvos por creer en Cristo, pero ese creer y esa fe es un don de Dios. Dios nos lo da y se lo da a aquellos que Él quiere salvar. Así que la fe no es una obra, es una dádiva de Dios. Y cuando yo entiendo que la fe es una dádiva de Dios, entonces yo pude creer en Dios, pero por la gracia de Él, porque en mí no había habilidad para creer. Pero si alguien dice que sí, que había habilidad en mí para creer y que yo soy salvo por mi fe, entonces esa persona está confiando en sí mismo, en su propia obra, y está desligando a Cristo. Maldito. Y no es salvo, está maldito. Pareciera algo como no tan complicado, pero esto, hermano, es la diferencia entre las religiones falsas y el cristianismo verdadero. Las religiones falsas ponen la confianza en la obra del hombre. La religión verdadera pone la confianza en la obra solamente de Cristo, solo Cristo y nada más. Así que muchos de nosotros debemos comenzar a depurarnos todavía, porque traemos esos rezagos todavía, pensando que Dios se mueve por mi oración, o por la oración del pastor, o por la oración del amigo. No, hermano, Dios se mueve por pura gracia. Amén. Quiero ser hallado allí, dijo el apóstol Pablo. Pablo comprendió entonces que su justicia era un trapo de inmundicia, como ya lo dije. Ahora, el problema no es entonces la ley, sino el pecado, el incumplimiento a esa ley que lleva al hombre a la muerte cuando éste trata de cumplirla. Ese es el problema. Por eso tenemos que recordar, hermanos, que la ley jamás puede salvar, la ley jamás puede justificar, y tenemos que entender entonces los 4 usos de la ley. Si la ley no puede salvar, si la ley no justifica a nadie, entonces ¿para qué sirve la ley? Y ahí es donde entran los 4 usos de la ley que tenemos que tenerlos claros. Número 1, la ley Dios la usa para frenar el pecado. Número 2, la ley Dios la usa para mostrar cuán pecadores somos, que es lo que venimos mirando, y para mostrarnos la imposibilidad de cumplirla. Y esto nos lleva al tercer punto: la ley es dada para llevarnos a Cristo. Y cuando ya somos cristianos, creyentes, la ley Dios la usa para santificar al creyente. Es decir, los 3 primeros usos son para el impío, el inconverso, y el cuarto es para nosotros. Dios usa la ley ahora para santificarnos. Número 3, y ya estos 2 más rápidos: la ley es santa y justa. Entonces ahora diría el apóstol Pablo en el versículo 12: la ley es pecado de ninguna manera. Al contrario, la ley es santa. Versículo 12: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley? Santa, justa y buena. Una versión internacional: concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora, ¿por qué esto así, hermanos? Porque la ley, me gusta esto, es el reflejo del carácter de Dios. Estoy hablando de la ley moral, los 10 mandamientos. Esa ley es el reflejo del carácter de Dios. En otras palabras, esos 10 mandamientos que están ahí es como Dios es. Y es lo que Dios quiere que seamos. Por eso ahí es que el Señor nos santifica como creyentes. No la vamos a cumplir perfectamente, obvio, no vamos a hacerlo por el remanente de pecado que todavía tenemos. Pero una persona que ha sido salva por gracia, ahora entendiendo que la ley es el reflejo del carácter de Cristo, va a procurar obedecer. David por eso exaltó en gran manera la ley de Dios en el Salmo 19, 7 al 11. Yo no sé el antinomiano que hace acá. Claro, él desecha el Antiguo Testamento. Te dirá que este pasaje no es para él. El Salmo 19, 7 al 11 leemos así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Todo esto habla la ley, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora note: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos, en guardarnos hay grande galardón. Y esto es para nosotros. Ahora usted puede ir al Salmo 119
que tiene como que 170 y pico de versículos, y usted ahí se va a dar cuenta del elogio que le hace a la ley de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrero a mi camino. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Ella es mi delicia. ¿Por qué? Porque como dice aquí, porque en guardarlos hay grande galardón. Y número 4, la ley hace que el pecado se vea pecaminoso. Aquí no me demoro mucho, ya voy terminando, porque precisamente eso es lo que dice el texto. Ya lo ha dicho, pero el versículo 13 como que lo encierra todo para mostrarnos lo que él ha querido decir. La ley hace que el pecado se vea pecaminoso. El propósito de la ley entonces es, ya lo habíamos dicho, pero vamos a leerlo porque Pablo lo tiene así. Versículo 13. Luego, lo que es bueno, que la ley es buena, ya lo digo. Entonces, eso que es bueno, que es la ley, vino a ser muerte para mí. No. O sea, la ley es muerte para mí. No. Dice, en ninguna manera. Sino que el pecado, otra vez hay que entender esto. ¿Qué es pecado? Quebrantamiento de la ley. ¿Qué es pecado? Quebrantamiento de la ley. No obedecer la ley. Okay. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, es decir, para mostrarse que realmente ha quebrantado la ley, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, es decir, por medio de la ley. Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, es decir, por medio de la ley. Entonces la ley produce la muerte. ¿Por qué? Porque la ley, al ser quebrantada, que es el pecado, entonces produce la muerte. Y sigue diciendo, ¿a fin de qué? A fin de que por el mandamiento o por la ley el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, la ley tiene un propósito aquí, y es cada vez mostrarnos cuán pecadores somos. O sea, cuando yo miro esto, yo digo, Dios mío, yo antes iba en contravía. Porque yo antes, y aquí está el patrón Juan Galo que sabe que así era, ustedes que estaban en la otra iglesia saben que así era. A nosotros nos enseñaron lo siguiente: cuando nosotros vamos y nos vamos acercando a Dios, más santos somos, más ungidos, más puros, hasta intocables. Casi que nos salen alas y volamos como ángeles. Así creía yo. Así creen hoy día la mayoría. Pero cuando yo veo aquí, ¿cómo así? Mientras más cerca estoy de Dios, más cerca estoy de su ley, más paupérrimamente pecador me veo. Es lo mismo que yo he dicho, hermanos. Dios es una luz irradiante, su gloria es una belleza que irradia el destello de su gloria, que cuando me acerco allá tengo que ser como Isaías: ¡ay de mí! Porque siendo un hombre inmundo de labios, que habita en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, me muero. Hermano, lea la Biblia. Todo hombre que se encontró con Dios quiso morirse. No supo por qué estaba vivo, porque Dios dice: no hay hombre que vea a Dios y quede vivo. Pero hoy día estos apóstatas dicen que han ido hasta el tercer cielo más veces que Pablo, y que han visto a Dios cara a cara, y que han hablado con Dios. ¿Cómo? Me da susto, hermanos. Y la gente viene y les cree. Cuanto más usted se acerque a Dios, a su ley, más débil se va a ver, más pecador, más necesitado de Él, hermano. Necesidad de mayor gracia. Y si no es así, yo no sé entonces qué palabra o qué evangelio nos están enseñando. Termino con lo que dice el pastor John MacArthur. Él dijo lo siguiente: la ley en sí misma es buena, el quebrantamiento de la ley es lo malo. Cuanto más es buena la ley de Dios, y cuanto más maligna su transgresión,
No es la ley lo que causa la muerte espiritual, sino que es el pecado. La ley revela e incita el pecado para que el pecado pueda mostrarse pecado al producir la muerte por medio de lo que es bueno. El carácter mortífero del pecado queda expuesto bajo la luz pura de la ley de Dios. Dios ha dado su ley santa, justa y buena a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Como ya se indicó, la predicación de la ley es necesaria para la predicación del Evangelio. Hasta que los hombres vean su propio pecado en su carácter y dimensiones reales, no verán la necesidad que tienen de ser salvados de su pecado. Hermano, hasta que el inconverso no vea cuán pecador es, no va a buscar a Jesús para que lo salve. Y hasta que el creyente por medio de la ley no vea cuán pecador es, no va a ver la necesidad de santificarse. Así que la ley es una bendición para nosotros. Amén. Oremos.